Le doy la bienvenida al director editorial de El Economista, a Luis Miguel González. Luis Miguel, muy buenas tardes y ponerte el tema en la mesa. Te invitamos, nos gustaría conocer tu opinión y que nos des más luz sobre el tema de la inflación. Se está reportando la inflación al cierre del mes de febrero del 7.28%. Ya se esperaba, Luis Miguel, pero obviamente los impactos económicos siguen a la alza. Buenas tardes, con mucho gusto estar con ustedes. Efectivamente ya se esperaba, pero hay que recordar o hay que poner en perspectiva, una parte de la inflación de la que estamos hablando tiene que ver con lo ocurrido el año pasado, antes que tuviéramos guerra en Ucrania, y yo diría antes que se deterioraran estas expectativas de inflación. Sabíamos que íbamos a tener inflación de más de 7% en febrero, pero la novedad, si se puede decir así, es que ya no estamos hablando de una inflación mayor a 7% con tendencia a la baja, sino una inflación de 7% presionando para irse más arriba. Como sé que suena muy abstracto, solo recordar algunas cosas. Inflación de 7% es un promedio. Los alimentos, la canasta de bienes básicos está subiendo más de 7%. Y otro indicador inflacionario del que hablamos poco, los precios al productor, también están por arriba del 7%, están más en el rango del 9%. Sí. Es decir, entonces seguimos arrastrando la crisis generada por la pandemia, los crisis de contenedores, obviamente el tema de la oferta y la demanda en temas agrícolas. Seguimos, todavía no terminamos de ver el impacto completo de la pandemia, de la crisis económica que provocó la pandemia, Luis Miguel. Digamos que no habíamos terminado de digerir lo de la pandemia y ahora nos viene otro platillo fuerte, difícil de devorar, que es la guerra en Ucrania. ¿Cómo vamos, digamos, cómo se podría, si pudiéramos poner en una pantalla, hay bienes que suben relacionados con el COVID, claramente medicamentos y algunos de estos bienes intensivos en chips, coches usados. Con la crisis en Ucrania, aparecen en el radar de la inflación, energía, gasolina, gas y alimentos. Hay que recordar, entre Rusia y Ucrania son algunos de los mayores productores, están en la lista de los mayores productores, por ejemplo, de trigo, de maíz y de fertilizantes. Entendería que este conflicto nos estaría pegando ya en este mes de marzo y salvo que se extienda todavía más, que la expectativa es que no sea así, pues esto todavía puede escalar, teniendo en cuenta esta variante de la guerra, Luis Miguel. Totalmente. Ya se empieza, literalmente empieza a asomar la cabeza, pero todavía no estamos viviendo plenamente los efectos. Tienes mucha razón. La variable más importante ahorita es cuánto tiempo más va a durar la situación de guerra, y para ponerlo en perspectiva, no solo es la guerra como enfrentamiento militar, también son las sanciones económicas. ¿Cuánto tiempo más van a durar las sanciones económicas? Claro. Me gustaría regresar al tema de las sanciones porque llama la atención que a estas sanciones las han también calificado como una especie de balazo en el pie del que sanciona, porque al final de cuentas, pues sí, es una manera de presionar a uno de los actores de la guerra, pero al final de cuentas, pues termina sancionando, afectando más bien a quien las impone. Me gustaría regresar al tema de la inflación y a lo que está pasando antes de la guerra y bueno, lo que hemos visto de febrero hacia atrás. ¿Qué puede hacer la política pública? ¿Qué puede hacer el gobierno frente a este panorama que muchas veces cuando hablamos de inflación, pues básicamente está atado de manos, Luis Miguel? Normalmente el gobierno tiene dos brazos para intervenir en el tema de los precios. Uno es la política monetaria, subir tasas de interés. Eso le corresponde al Banco Central, en este caso al Banco de México. El otro brazo con el que puede intervenir es la política de precios, subsidios. Lo que ha hecho el gobierno, desde mi punto de vista,
vamos a decir que es correcto ponerle un apoyo al precio final de la gasolina. ¿Por qué creo que es correcto? Porque se trata de evitar que la gasolina literalmente se vuelva un combustible inflacionario. ¿Cuál es el problema con el subsidio, la forma en que está anunciado? Que básicamente el presidente está asumiendo el compromiso de no subir el precio de la gasolina. Y como estamos viendo en el mundo, no sabemos ni cuánto va a durar, ni qué tan arriba se puede ir la gasolina. Por tanto, se está anunciando una política pública que por lo pronto no sabemos cuánto costaría. Esa es para mí la observación que haría. Es correcto que al presidente le preocupe el precio de la gasolina por el impacto que tiene en otros bienes, en otros servicios, pero es un poquito aventurero anunciar una política pública sin decir, y para esto tenemos 10,000 millones, 20,000 millones, 100 millones, y trataremos de administrar ese presupuesto. Sí, sobre todo porque luego la propia realidad nos hace o le hace quedar mal cuando ya se empiezan a sacar los números. Ahora sí, regresando a las sanciones, y mucho tiene que ver con esto que comentas de los precios de la gasolina. La sanción pues que se ha vuelto más fuerte ha sido sobre el petróleo, y esta que ha tenido impacto también en el incremento de las gasolinas, y así como una cascada estamos viendo los impactos, sobre todo cuando estamos revisando la inflación en los Estados Unidos y como cascada en México. ¿Qué panorama observas teniendo en cuenta esto que pues ya en el mes de marzo, estamos por llegar a la primera quincena del mes de marzo, y ya inclusive hay reportes de incrementos en algunas estaciones de la Ciudad de México de una alza de precios, Luis Miguel? Tienes razón, las sanciones económicas es el tema más relevante como detonador de los aumentos de precios. Yo diría que las sanciones económicas incluyen sector energético, que es el que es más fácil entender. Si Rusia es un gran exportador de petróleo y gas y le cierras las puertas de salida, pues lo que haces es subir el precio internacional. Para conocer el efecto completo hay que ver cuánto éxito tiene Estados Unidos en lograr que la OPEP aumente su producción. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con el perdón de Irán y Venezuela? ¿Qué tanto los puede reincorporar como proveedores? Digamos que es una película en marcha, todavía no sabemos el final. Estamos viendo los primeros minutos de la película, y lo que se nota más es el aumento de precios. México lo resiente directamente porque 70%, un poco más del 70% de la gasolina que consumimos viene de Texas. Tengo la impresión que todavía es muy pronto para decir, ya tenemos la fotografía de los efectos. Si me permites una comparación con lo que pasó en la pandemia, es como si estuviera empezando la ola. No sabemos si la ola inflacionaria ya hizo pico, y por otra parte, no sabemos, insisto, cuánto va a durar. Pero la duración va a depender no solo de la guerra, sino de la posible ruptura y reanudación de las relaciones económicas con Rusia, que es un tema más complejo incluso que el militar. Sí, y bueno, y ya para ir cerrando esta charla, Luis Miguel, en los Estados Unidos también están resintiendo esta inflación, no solo, bueno, el mundo entero está sufriendo en este sentido. ¿Qué tanto nos va a arrastrar? Obviamente nosotros que somos uno de los principales, nuestro socio principal es Estados Unidos, ¿qué tanto nos podría arrastrar como bien dices, esta ola inflacionaria que vive Estados Unidos, que todavía pueda repercutir doblemente negativo en México, Luis Miguel? Claramente nos afecta, bien dices tú, nos afecta a través del comercio que tenemos con Estados Unidos. No solo comerciamos gasolina o derivados del petróleo. Si los precios en Estados Unidos están subiendo, claramente para Estados Unidos va a significar presión inflacionaria.
Pongo un ejemplo, estamos hablando ahorita por teléfono o a través de un dispositivo electrónico, usamos un software. Este software normalmente el precio está determinado, el pago mensual está determinado por lo que cuestan las cosas en Estados Unidos. Entonces, si sube la inflación en Estados Unidos, algunos bienes que nosotros usamos en México van a subir como una especie de espejo o reflejo. Yo diría que es el efecto más claro de por qué nos debe importar los niveles de inflación de Estados Unidos. Y hay un segundo factor que por lo pronto no ha aparecido y es el tipo de cambio. El tipo de cambio se movió mucho en esta semana, en los últimos días, pero luego se estabilizó. Un factor que puede poner cierta luz, digamos, ciertos focos rojos a la inflación en México, va a ser el comportamiento del tipo de cambio. Por lo mismo que hablamos ahorita, el tipo de cambio se expresa en el precio de los bienes que importamos de Estados Unidos y que aunque no pongan el precio en dólares, sí está relacionado al dólar directamente en el día a día. Ya. Luis Miguel González, director editorial del Economista, muchísimas gracias por esta charla. Con muchísimo gusto.